del Facebook, a toda la comunidad emprendedora de CAMEX, a toda la comunidad profesional de, de la Cámara de Comercio Exterior. Mi nombre es Gerson Hernández. Vamos a continuar con el curso de fusiones y adquisiciones y hablando sobre el módulo final de este interesante pero poco conocido tema que es el mundo de las operaciones de M&A, de fusiones y adquisiciones. Bien, les mando un saludo a todos los que nos están viendo desde el Zoom y también a lo del Facebook. También comentarles que si tienen alguna consulta vamos a estar respondiéndolo de manera precisa. Cualquier duda, consulta pueden hacerlo en los comentarios del Facebook y de igual manera a los que nos están viendo desde el Zoom. Bien, el día de hoy vamos a hablar sobre el proceso de integración organizacional dentro de las operaciones de M&A. Este es la última etapa dentro de la metodología general de lo que implica hacer un proceso profesional, debido, correcto, de adquisición o fusión de empresas. Ya hemos hablado en los diferentes módulos anteriores sobre el proceso general de las fusiones y adquisiciones desde una etapa en donde estuvimos hablando sobre el planeamiento estratégico, sobre cómo era evaluar el sector, el microsector, el macroentorno, así como cuál era el movimiento actual de las operaciones de M&A actualmente en Perú y también a nivel regional en los diferentes países de Latinoamérica. Estuvimos hablando también de manera de resumen nada más sobre cómo era el proceso comercial, de la etapa comercial de contacto con las empresas candidatas, las empresas que habíamos buscado dentro de un sector a través de los diferentes métodos. Bien, ya hemos hablado de los diferentes métodos mixtos, los métodos valorativos. Luego hablamos sobre la valoración de empresa, el concepto de valor. Bien, a los que nos están viendo recientemente desde el Facebook Live, todo este curso hemos hablado reiteradamente sobre el concepto de valor. Y dentro de las operaciones de M&A, el valor, más que un concepto espiritual esotérico, es un concepto, un término netamente monetario. ¿Bien? Hablamos de dinero específicamente. Cuando hablamos valoración de una empresa, hablamos de cuánto vale una empresa en términos de dinero, no en términos subjetivos ni en términos espirituales. Repito nuevamente, ¿no? Hemos hablado sobre los métodos de valoración de empresas, métodos contables, método de los flujos descontados futuros, del método alemán, que si ustedes se ponen a revisar ahí en los anteriores módulos lo van a encontrar. Hemos visto luego la parte legal en el módulo anterior sobre los documentos principales dentro de estos procesos, ¿no? El proceso el proceso de M&A en la parte ya de cierre está la carta de intenciones donde hablamos del tipo de operación, los montos acordados, el plazo de pago, las cláusulas de confidencialidad, etcétera, y ya el acuerdo definitivo de compra-venta de acciones o de transferencia de acciones. Bien, el día de hoy llegamos al tema integración organizacional. Y a pesar de que es el último tema, no es el menos importante. ¿Bien? Es muy, muy clave dentro de este proceso. Se dice que muchas de las operaciones de M&A, si bien no es el aspecto obviamente único, sino que hay una suma de factores que afectan en que una operación de M&A fracase, el proceso de integración influye de manera, de manera significativa, igual que otros factores, en este fracaso. ¿Bien? Cuando me refiero a fracaso dentro de un proceso de M&A, significa que nosotros, cuando ya lo hemos hablado en la parte de introducción, ¿por qué buscamos adquirir una empresa? ¿Por qué buscamos fusionarnos con otra empresa? Porque al fin y al cabo queremos aumentar sinergias, ¿bien? Sinergias en cuanto a economía de escala, en cuanto a poder de negociación, en cuanto a cuota de mercado, en cuanto a posicionamiento de marca, sinergias, ¿bien? Al adquirir una empresa o fusionarnos con otra. Pero ese es el objetivo que se busca. Sin embargo, ya cuando se cierra todo el proceso y se hace ya la firma de contrato y la ejecución de la compra-venta y empieza la integración, la absorción de la empresa adquirida, la empresa target, y vemos que sucede un fracaso en cuanto a los equipos directivos no se ponen la camiseta de la nueva empresa,
hay despidos de personal, las ventas se reducen, la estructura organizacional no es la adecuada para trabajar con la nueva estructura de gestión de la empresa que ha adquirido. Entonces, hay una serie de retos que nacen luego de la firma del contrato de venta de acciones, ¿bien? Y eso es lo que vamos a ver hoy el día de hoy, porque es una realidad de que si tú adquieres una empresa, estos retos te vas a encontrar con estos retos. El tema es que al conocerlos, tú vas a saber cómo manejarlos de manera más eficiente y poder plantear una serie de soluciones. Bien, así que cualquier consulta me lo hacen. Acompáñame. Continuemos. Objetivo de este módulo. El primer objetivo es que quiero que tú conozcas cuál es el impacto de la integración organizacional dentro de los procesos de manejo. Quiero que sepas cómo afecta esta integración, hacerla y no hacerla, ¿bien? Hay dos casos, porque como vamos a descubrir, estos procesos son los menos estudiados dentro de estas operaciones, incluso son los que siempre se dejan al final, es algo como que vamos a hacerlo porque ya, ¿no? Sin tomar en cuenta que esto es un proceso clave dentro de todo el ciclo de operación. Y también quiero que aprendas cuáles son los aspectos más importantes dentro de la integración organizacional en un proceso de manejo. Bien, vamos a conocer los diferentes elementos que están dentro de esta integración organizacional. Bien, ahora esto no solo puedes aplicarlo para un proceso de fusión o adquisición, bien, puedes aplicarlo para cualquier tipo de cambio organizacional que haya en tu empresa, bien, puede ser una nueva dirección, una nueva sucursal, puede ser un nuevo cambio administrativo, operativo, etcétera. Puedes aplicar estos marcos teóricos ya que al final nos sirven para afrontar los cambios que suceden dentro de una organización, ¿bien? Pero aquí lo estamos aplicando específicamente en una operación de fusión o adquisición de empresas, ¿bien? Continuemos. Primer punto, ¿cómo afecta el factor humano dentro de las fusiones y adquisiciones? ¿Tendrá algún impacto significativo? ¿Es relevante para los accionistas tener en cuenta a la hora de de valorar una empresa, también evaluar el capital humano de la empresa target? ¿Ustedes qué dicen? ¿Será importante? ¿Será importante tener en cuenta las emociones, la psicología del grupo, tener en cuenta cuál es la dinámica de los colaboradores de la empresa Target a la hora de adquirir una empresa? Respóndame, sí o no. ¿Ustedes qué dicen? Vamos a ver lo que dice las investigaciones actuales, ¿no? En todo proceso de fusiones y adquisiciones existe una fuerte carga emocional porque hay muchas personas que están metidas dentro de este proceso, no solo los altos directivos, bien, no solo los accionistas, ya lo hemos visto en la parte de negociación, que hay diferentes tipos de diferentes niveles de negociación, porque hay diferentes niveles de jerarquía dentro de una empresa. Tenemos el nivel interpersonal, intergrupo y el nivel interorganizacional, ya cuando se habla de negociaciones entre diferentes empresas. Pero también tenemos la comunicación entre diferentes áreas de la empresa, el área financiera, el área de marketing, el área comercial, el área productiva, el área de servicios, recursos humanos, son diferentes áreas, ¿bien? Y todas estas están conectadas. Y aunque queramos a veces deslindar la parte subjetiva, es que las emociones, la parte emocional, psicológica, siempre va a estar impregnada dentro del comportamiento humano. O sea, es parte de, no podemos deslindarnos de eso, ¿bien? Ahora, se considera relevante analizar el factor humano dentro de estas operaciones, pero en diferentes ámbitos, ¿bien? Hay diferentes ámbitos de impacto que tú debes tener en cuenta. ¿Cuáles son? Primero, desde un ámbito personal, ¿no? El ámbito personal es lo más básico de la persona, se refiere a sus creencias, a sus valores, a sus propios miedos, esperanzas. Por ejemplo, una pregunta que tal vez nos ayuda a ejemplificar esto es,
el colaborador, el trabajador de la empresa que está siendo adquirida, ¿bien? Se pregunta, ¿qué va a suceder conmigo, con mis compañeros, con mi jefe? Es decir, cuando se adquiera, eh, me van a retirar de la empresa, me van a hacer firmar una carta de renuncia, voy a ser parte de la otra empresa, me van a pasar a otra área, voy a tener un nuevo jefe, o me van a ascender a mí, estoy preparado, o sea, hay muchos emociones, expectativas, percepciones desde una parte muy personal que hace que la gente cuestione diferentes cosas, ¿bien? Eso es un primer ámbito. Luego tenemos el ámbito organizacional, ya cuando hablamos un poco más de la estructura, de cómo es la dinámica de esas personas dentro de la organización, ¿no? Ahora, dentro de un proceso de M&A, ya hemos visto que tenemos la due diligence, que también se encarga de evaluar toda la parte laboral, pero muchas veces las firmas de auditoría, las firmas que se dedican a hacer este tipo de due diligence, de debida diligencia, se enfocan o se limitan solo a aspectos legales, es decir, contratos, beneficios sociales, impuestos, se dedican a revisar las regulaciones, cómo están el tema de las bonificaciones, o sea, se basan bastante en los papeles, ¿sí? Pero no tanto en cómo es el clima organizacional, cómo es la dinámica del personal. Entonces debe haber una serie de pasos desde un análisis preliminar, desde la implementación, ya cuando se ejecuta esta integración, y la posterior integración, evaluación. Bien, como vamos a ver, muchas veces una integración de una empresa evoluciona es diferente cuando se ejecuta la integración, cuando ya pasan los años, ¿bien? Evoluciona. Vamos a conocerlo un poquito más adelante, ¿bien? Y por último, el ámbito cultural de la empresa. No es, no es, por ejemplo, desconocimiento para todos los empresarios que cada empresa tiene una cultura organizacional. Y yo cuando me refiero a cultura de manera práctica es cómo son los comportamientos, los patrones generales de las personas que integran esta organización. Y generalmente hablo porque en mi experiencia colaborando con empresas no familiares y la mayoría empresas familiares, muchas veces la cultura está determinada por los líderes de la organización. ¿Sí? O sea, son los líderes los que impregnan a través de su comportamiento, su cultura de ellos, una cultura global para la empresa, ¿no? Entonces, cuando una empresa es adquirida por otra empresa o se fusiona con otra empresa, hay un choque natural de culturas. Una empresa no es igual a otra empresa. Es como que dos personas diferentes, dos líderes diferentes. En una empresa, por ejemplo, se puede tener una gestión mucho más flexible, mucho más ágil, mucho más rápida en la toma de decisiones. Esa es la cultura de esa empresa, ser rápido. Pero puede ser que sea adquirida por una empresa de mayor tamaño, de mayor envergadura, mayor experiencia, profesionalidad, no sé, y donde sus procesos son más burocráticos, es decir, hay más procedimientos, más procesos, más correos corporativos que hay que enviar, y ahí se chocan las dos culturas, una cultura burocrática y una cultura ágil, ¿no? Entonces, esto genera tensiones, resistencias, conflictos, ¿bien? Que nosotros como directivos de la empresa o accionistas de una empresa que está siendo adquirida o que hemos adquirido, tenemos que tomar en cuenta, ¿bien? Porque puede poner en riesgo la futura operación del negocio. Bien, continuemos. Primero te quiero comentar, luego de esto, cuáles son las etapas de un proceso de cambio organizacional. Ahora, esto va a depender mucho del modelo. Hay muchos modelos, hay diversos modelos y la verdad, eh, no importa cuál es el modelo, sino cuál aplicación le das de acuerdo a la situación en la que te encuentras. Bien, eso es lo más importante. ¿Bien? Ahora, este modelo es uno de los diferentes que hay, es el modelo que analiza cuál es el grado de apoyo al cambio y el tiempo que sucede este cambio, ¿no? Tenemos tres etapas o tres fases en la parte de cambio, una fase de preparación, una fase de aceptación, es decir, cuando ya los colaboradores aceptan, ya prácticamente aceptan el cambio, y hay una fase de compromiso, donde no solo se acepta el cambio,
sino también se promueve, uno ya se pone la camiseta y quiere promover el cambio, ¿bien? Y en la parte de tiempo, a lo largo de la cantidad de años que pueda pasar, estas dos uniones de compromiso o grado de cambio, de apoyo al cambio, más el tiempo nos genera 8 situaciones, 8 momentos dentro de todo proceso, ¿no? Primero hay una etapa de contacto donde vamos a recién conocer qué es lo que está pasando. Como que sientes que se está moviendo la tierra, pero no sabes si es un temblor o si es un camión que está pasando por tu casa. O sea, hay un contacto inicial. Luego ya hay conciencia del cambio. Es decir, ya se comienza a comunicar una serie de cosas que están sucediendo a nivel organizacional. Por ejemplo, en un tipo de estos procesos se anuncia de manera oficial a través de los periódicos y los medios oficiales del país que la empresa tal ha sido adquirida por la otra empresa de otro país o una empresa más grande del mismo país. O sea, ya hay una comunicación formal, ya hay conciencia de que realmente va a haber un cambio. O sea, ya no hay vuelta atrás, ¿no? Antes de eso habían los rumores, ¿no? Y tal vez las expectativas de que si iba a pasar o no iba a pasar. Luego ya viene la comprensión, en donde comienzan ya las personas a entender qué significa ese cambio. Y luego hay una percepción positiva, porque en ese momento puede ser que no sea positiva, es decir, la comprensión no continúa de manera ascendente, esto puede terminar cayendo. ¿Bien? Pero luego está ahí una percepción positiva, una puesta en práctica, una adopción ya del cambio, una adopción me comprometo con esto. Luego hay una institucionalización, ya el cambio está profesionalizado, es parte de la cultura de la empresa. Y por último, la internacionalización, en donde la persona ya siente que es parte de su ADN este cambio. Te lo doy con una frasecita del mismo autor, ¿no? Por ejemplo, la adopción, que es el número 6 de estos momentos que te he mencionado, la adopción significa aceptación, es cuando aceptan el cambio. Mientras que la internalización, o sea, cuando yo lo internalizo el cambio, significa compromiso. Con la aceptación se ganan cuerpos, con el compromiso se ganan almas. Entonces, la aceptación es cuando ya los colaboradores aceptan el cambio y bueno, no hay nada más que hacer, tal vez se ha retirado personal, se ha perdido talento, han reducido planilla, y los que quedaron aceptaron el cambio. Así, no hay otra, ¿no? Están tratando de cuidar sus puestos laborales, etcétera, y aceptan. Pero otra cosa es cuando ya sienten todos estos procesos dentro de su ADN, ¿bien? Continuemos. Ahora, dentro de todo proceso de cambios, y acá lo hemos visto de manera muy bonita, ¿no? Una curva ascendente, la verdad es que existen resistencias. Resistencias son muy comunes en, dentro de la naturaleza humana, ¿bien? Es muy común que haya aversión a algo. Si me tratan de obligar a algo que yo no quiero, doy resistencia. Pero esto no lo podemos evitar. Lo que tenemos que hacer es evaluar cuál es el grado, el nivel de resistencia de acuerdo a los diferentes grupos, a las diferentes personas, al diferente tipo de estrategia de integración que voy a usar dentro de un proceso de adquisición o fusión de empresas. ¿Bien? Eso es lo que tienes que enfocarte, eso es lo más relevante. Para ello te voy a traer una serie de resistencias normales, comunes que existen dentro de estos procesos. Primero es que hay una pérdida de identidad. ¿Bien? Como el colaborador siente que la otra empresa está adquiriendo los años de trabajo, este colaborador tenía un cierto respeto, tenía una cierta posición, ahora ya no va a ser así, está entrando un nuevo equipo, esta persona tal vez se desconoce al frente de las nuevas personas. ¿Bien? Luego tenemos lo que llamamos la falta de información y lo que genera ansiedad. Por ejemplo, dentro de los procesos de fusiones y adquisiciones, cuando no se tiene en cuenta la integración organizacional y todo se hace detrás de puertas, o sea, de manera privada, lo mantienen los altos directivos y los accionistas. Sin embargo, hay muchos rumores de que va a suceder la venta o la adquisición de la empresa. El personal comienza a cuchichear, comienza a lanzar chismes, comienza a lanzar rumores, a dar información que no es precisa. Y eso al final genera malestar, ansiedad. La gente, esto le preocupa. ¿Bien? Esto le preocupa. Es como la ansiedad cuando empezó el tema del COVID y las personas
Tenían mucha ansiedad por toda la información negativa de las televisiones, de los periódicos, lo que pasaba a nivel mundial. Mucha gente sentía ansiedad sobre eso, de qué va a pasar. Es lo mismo, solo que en un contexto organizacional de fusión o adquisición. ¿Sí? La obsesión por la supervivencia. En ese momento hablamos de colaboradores que sí o sí quieren quedarse trabajando en la empresa a pesar de ser adquirida, pero se obsesionan tanto de demostrar que son los mejores candidatos que puede suceder dos cosas. Puede ser que ellos estén dentro de los planes de la empresa adquiriente, ¿bien? De la empresa promotora que está adquiriendo la empresa, pero puede ser que no estén en los planes. Puede ser que la otra empresa ya tenga sus propios planes cuando no ha hecho un proceso de integración y dentro de sus propios planes es traer a su gente y los van a volar posiblemente de manera fría. Obviamente seguro va a haber un proceso de compensación de acuerdo a ley, porque igual todos los colaboradores, todas las personas tienen derechos laborales. ¿No? No simplemente se puede votar a la gente porque sí, hay un proceso, ¿bien? Y hay una ley que protege a los colaboradores. Sin embargo, esto genera sentimientos negativos a los que se están quedando. ¿Bien? Luego tenemos la pérdida de talentos, y esto es muy común cuando viene una empresa que no ha evaluado bien el clima organizacional, cómo funciona. Hay muchas personas que tienen madera para líder, tienen madera para ciertos ámbitos, que son buenos en sus áreas, excelentes, diría yo, pero no se adecúan a la nueva forma de trabajo, tal vez porque nunca les comunicaron, porque estaban acostumbrados a la forma de trabajo anterior de la anterior empresa o de la anterior dirección. Y lo que deciden es renunciar, salirse de ahí, empezar a volar, ¿no? Irse como pajaritos volando a buscar otras oportunidades donde se sientan cómodos, ¿no? Entonces, se está perdiendo gente, se está perdiendo talento humano calificado, ¿no? Y por último, las repercusiones familiares, ¿no? En donde estos problemas al final terminan llegando a la casa, terminan afectando a la esposa, a los hijos, a la unión familiar y al final trae problemas que se vuelven un círculo vicioso. ¿Bien? Todo este tipo de elementos que te he mencionado son amenazas psicológicas, digamos. Son elementos negativos que no atacan al bolsillo de las personas, no atacan, por ejemplo, el trabajo profesional de tus colaboradores, sino atacan a su mente, atacan a su psicología, atacan y eso afecta a su comportamiento, obviamente, ¿bien? Entonces, todas estas amenazas psicológicas las tienes que tomar en cuenta. ¿Cómo las tomamos en cuenta? Te voy a dar unos modelos, ¿bien? Las fuentes de resistencia al cambio. Si bien hemos tenido las amenazas psicológicas, estas amenazas de dónde nacen, cómo se originan estas amenazas psicológicas, estos elementos. Porque si tú quieres reducir estas amenazas, tienes que saber de dónde vienen, de dónde se originan, para que sí puedas eliminar esa fuente de resistencia. ¿Bien? Acá tenemos algún modelo, según Duncan y Solman, que nos mencionan cuáles son las fuentes individuales, o sea, las fuentes de resistencia al cambio de las personas. Por ejemplo, la percepción sobre lo que está pasando, eso depende de cada persona. El deseo de estar de acuerdo con los otros. Por ejemplo, si hay un grupo de personas que no están de acuerdo con la nueva dirección, si quieren salir, esta persona, por el mero hecho de sentirse parte del grupo, quiere estar de acuerdo con ellos y también se sale. El nivel de cambio desborda a las personas, la personalidad incompatible con lo esperado. Por ejemplo, volviendo a los niveles de dirección, hablamos de una empresa diferente, por ejemplo, al contrario, una empresa que es burocrática, una empresa que tiene procesos, procedimientos, una empresa que se basa en la selección de las jefaturas, se basa, por ejemplo, en los años, en la experiencia que tienes en la empresa. Bien, o sea, las personas ascienden a la empresa por la cantidad de años que están. En cambio, viene una empresa, la empresa que adquiere a esta empresa, y es una empresa más ágil, una empresa que no tu edad no está relacionado a tu puesto, sino tu meritocracia, tus resultados, etcétera. Y esto es un choque de culturas impresionante, ¿no? Y entonces al final la gente, su misma personalidad no se vuelve compatible con este tipo de cambios. La falta de destrezas y conocimiento para lo que se necesita. Personas que están acomodadas, que les gusta su zona de confort, ¿bien? Y valores y creencias amenazadas, lo que uno creía ya no vale igual
hoy en día, cuando ya es adquirido. Luego están las fuentes grupales, ¿no? Son, por ejemplo, el cambio vulnera las normas del grupo, el grupo que antes, el grupo humano que antes tenía una serie de reglas, está siendo vulnerado. Esto genera un conflicto y no solo es un conflicto, sino también amenaza la continuidad. Es decir, el grupo puede ser eliminado, ya que antes éramos un grupo unido y ahora a tal colaborador lo van a sacar, al otro lo van a llevar a otra filial, a otra sede. El grupo se va a desunir, ¿no? Hay un temor al rechazo por otros grupos, los grupos que están viniendo de la nueva empresa y la falta de sensibilidad general. Y por último, las fuentes organizativas, hay una falta de apoyo de la alta dirección al cambio. Si la alta dirección no se pone la camiseta de integración, nadie más lo va a hacer. Y al final todos terminamos perdiendo. ¿Quiénes se encargan de hacer este tipo, quiénes se encargan de hacer la integración para que tenga éxito? Lo que se encargan es la alta dirección. ¿Sí? Ellos tienen que visualizar este proceso como imprescindible dentro de la operación de M&A. ¿Bien? El cambio amenaza los esquemas establecidos de poder, la estructura organizativa que está actualmente no apoya el cambio, hay un clima ya no pues, positivo, sino un clima negativo, cerrado el cambio, un clima muy tradicionalista. ¿Bien? La tecnología, los sistemas de información son muy básicos, que no son compatibles con el cambio. Por ejemplo, hablamos de empresas que tal vez usaban sistemas contables desactualizados, antiguos, que no tienen una SAP, que no tienen un software que les permita gestionar todas las unidades de negocio rápidamente. Y el etnocentrismo cultural, puede prevalecer eso. ¿Qué significa eso? Que un grupo se cree mejor que el otro, ¿no? Nosotros somos mejores que ustedes, y ahí comienza una batalla que termina al final haciendo perder a todos, ¿bien? Entonces estas son algunas fuentes de resistencia al cambio dentro de los procesos de fusiones y adquisiciones, ¿bien? Ahora, ustedes tienen que saber que hay una relación entre el trastorno, es decir, lo que genera el cambio, eso genera un trastorno, y el control que va a aplicar la alta dirección para tratar de controlar el cambio. Ustedes me dirán, ¿cómo es esto? Te lo voy a explicar como una matriz para que lo entiendas de manera muy rápida, muy gráfica. ¿Bien? Acá tenemos una matriz que es el trastorno al cambio y el control al cambio que genera la alta dirección. ¿Bien? El trastorno al cambio es lo que es el impacto a los colaboradores. Bien, puede ser un impacto alto o puede ser un impacto bajo. Y el control al cambio puede ser que la alta dirección simplemente vea el proceso de integración como algo superficial, ¿no? Ponlo por si acaso dentro de nuestro proceso. ¿Eh? Es algo tal vez menor para ellos. O puede haber también una filosofía en donde tengan la integración como una parte importante, clave, medular de todo este proceso y se haga una acción más profunda. ¿Bien? Esto nos genera una matriz que nos da cuatro opciones, ¿no? Por ejemplo, tenemos cuando el trastorno al cambio es alto, es decir, genera mucho impacto dentro de los colaboradores y el control de los directivos es superficial, es menor, es reducido. ¿Qué se genera? La anarquía, se generan los problemas, se generan los conflictos. ¿Bien? Si hablamos de un proceso al cambio también que genera un impacto alto, pero la alta dirección está comprometida con la integración, es una transformación normal, una transformación organizacional normal, ¿sí? Donde hay alto resistencia al cambio, pero la dirección también está altamente comprometida para hacer una serie de actividades que ayuden a sobrellevar este cambio y lograr al final llegar a buen puerto. ¿Bien? Ahora, si el trastorno es bajo, o sea, el impacto del cambio es bajo, pero el control superficial genera ruido, genera murmullo, genera chismes, tal vez no tiene un impacto sumamente importantísimo, pero igual genera ruido. Y por último, si no es mucho el impacto, pero la alta dirección está muy comprometida con el cambio, con la integración, es un cambio incremental, de poco a poco, ¿bien? Es ya más paulatino este tipo de cambio. ¿Bien? Acá te voy a dar unos ejemplos. Por ejemplo, cuando el grado de perturbación originado por el cambio es relativamente alto y la dirección participa activamente en su gestión, estamos en las situaciones típicas. Bien, alto impacto al cambio más alta implicación de la dirección, un proceso de transformación normal.
si el grado de compromiso de los directivos es menos importante y hay un origen gradual, ¿no? El trastorno, el impacto es más gradual o menor, el cambio incremental, lo que ya te había mencionado. Si los cambios son relativamente poco importantes y no son tomados en consideración por el equipo directivo, generan ruido, ¿bien? Son poco, no generan mucha importancia. Y en los procesos de integraciones de las fusiones y adquisiciones de empresas, las situaciones más delicadas, escuchen esto, se presentan en la anarquía, ¿no? Cuando hay un importante trastorno al cambio, un importante impacto del cambio y que no son gestionados activamente por los directivos. O sea, los directivos lo toman como algo menor, ¿bien? Entonces, estas son algunas situaciones que generan este tipo de matriz. Ahora, no podemos delimitar toda una realidad en cuatro opciones. Hay situaciones intermedias, grises, entre estos cuatro elementos, entre todos estos cuatro momentos, ¿bien? Tenemos que simplemente tomarlo como un marco teórico que nos ayude a direccionar por dónde vamos a ir, ¿bien? Ahora, ¿cuál es el efecto, el impacto, lo que genera el papel de los directivos como agentes del cambio, como los que, porque de ellos depende que el cambio llegue a buen puerto? Si los directivos no participan activamente en este cambio, en este proceso de integración, este proceso de adquisición o fusión termina fallando, termina fracasando, ¿bien? Entonces, aquí vamos a explicar rápidamente cuál es el papel de los directivos, también con una matriz, ¿bien? Pero antes de eso, quiero que sepan que la participación de los directivos del alto nivel, o sea, los más altos directivos, los gerentes, y sobre todo el director general, en esta etapa, en la integración, es importantísimo y se debería centrar, o sea, enfocarse en una serie de actividades que está estrechamente relacionado al entorno organizativo. ¿Cuál es? Vamos a explicarlo rápidamente ya. Primero tiene que invocar la visión general que puso en marcha todo el proceso. De lo contrario, se perdería el sentido de la misión que debe ser, de servir de guía. Es decir, ¿cuál fue la misión de poder fusionarnos con la otra empresa? ¿Por qué hemos adquirido? ¿Por qué estamos siendo adquiridos por una empresa? ¿Cuál es la misión? La misión es tal vez convertirnos, por ejemplo, como lo hizo Bacus con Invet, convertirnos en la empresa cervecera más grande de la región, o como lo hizo, por ejemplo, mi banco con Edificar, convertirnos en la financiera para pequeños negocios, micronegocios más grandes del país. O sea, tenemos que ver esa misión que se debe convertir en el faro que guíe a toda la organización. Ellos, los directivos, tienen que estar enfocados haciendo recordar constantemente esto. ¿Eh? El segundo, tiene que servir activamente de modelo. ¿Bien? Ellos son el reflejo que tenemos que vernos, ¿bien? Definiendo las nuevas formas de dirección, estableciendo pautas de comportamiento y normas culturales. Es como que aquí no se trata de predicar, sino se trata de dar el ejemplo, ¿eh? Porque es muy bonito, muy ostentoso, muy interesante escuchar a los directivos hablar de cultura organizacional, agilidad en la toma de decisiones, trabajo en equipo, honestidad, etcétera, etcétera, pero ellos no lo practican. ¿Bien? El directivo, para que tenga éxito en este proceso de integración, él tiene que darse como modelo de integración, él mismo. ¿Bien? Ahora, tenemos que reforzar alianzas políticas y constructivas para que estos procesos generen cambios necesarios y sostenidos en el tiempo. Hay que seguir expresando pública y simbólicamente el compromiso, el entusiasmo por la nueva empresa para que los empleados se sientan motivados e inspirados. Muchas veces las empresas que están en proceso de fusiones o adquisiciones lanzan notas de prensa, lanzan entrevistas en diarios, en revistas, en televisión, en donde se aboga por los beneficios de la fusión, por las sinergias que se busca, por los beneficios que está trayendo al equipo de colaboradores, al equipo de la alta dirección. Y esto llena de orgullo, motiva, inspira a los colaboradores ver que su empresa está siendo parte de un cambio importante, grande en el mercado. ¿Bien?
Asimismo, tenemos que aliviar la angustia como directivos, reducir la apatía organizativa, es decir, reducir el no me importa cómo se siente ese colaborador, al final es su puesto y yo no tengo nada que ver. Tenemos que reducir totalmente eso, ¿bien? Haciendo comprender a la gente que es inevitable la turbulencia, ¿bien? Todo cambio tiene resistencia y vamos a tener que pasar por esa turbulencia, se quiera o no se quiera. Pero los directivos están acompañando con su guía, como un faro a los colaboradores para que puedan pasar de manera más rápida, más eficaz esa turbulencia. Y por último, apoyar la continuidad y la perspectiva estratégica, la nueva perspectiva estratégica de los cambios, ¿bien? Tanto a niveles operativos, de gestión o de alta dirección también. ¿Bien? Estos son algunos de los papeles del directivo de una empresa dentro de un proceso de integración de fusión o adquisición. ¿Bien? Ahora, te voy a explicar esto con una matriz porque de manera gráfica el cerebro, la mente entiende mucho más rápido. ¿Bien? El papel del directivo en un proceso de integración. Otra vez, por un lado tenemos a la importancia de la intervención que le da el directivo, o sea, sí, una importancia superficial o una importancia profunda, significativa, activa. Y por otro lado tenemos la programación de la intervención. O sea, ¿está interviniendo a corto plazo o está interviniendo a largo plazo? ¿Bien? De acuerdo a esos dos variables, a dos variables, nos da una matriz que nos genera cuatro elementos, ¿bien? Por ejemplo, tenemos por un lado si estos cambios se van a tener que realizar a corto plazo y la importancia no es tan importante, sino es una importancia superficial, el directivo tiene que tomar un papel de orientador. ¿Bien? Recuerda que en ese momento hay mucho ruido. Recuerda en la matriz anterior, en ese momento hay mucho ruido en la empresa. Entonces, lo que tiene que hacer el directivo es orientar, guiar, tratar de eliminar el ruido, ¿bien? Ahora, por otro lado, si tenemos un proceso igual de importancia superficial, pero la intervención es a largo plazo, el directivo tiene que ser un facilitador, tiene que facilitar las herramientas para que el cambio se genere de poco en poco, ¿bien? Y teniendo un impacto a largo plazo. Luego, si la intervención es importante, profunda y también es a largo plazo, el directivo tiene un papel transformador. Es un papel donde va a levantar la empresa, va a darle un giro de 180 grados y va a transformar la organización. Y por último, tenemos el papel donde la intervención es muy importante el directivo, pero también los resultados se buscan que se den a corto plazo. Ahí entra un papel del salvador, ¿bien? Es decir, el que viene a salvar a la empresa en un momento dado. Tal vez una falta de liquidez, tal vez hay problemas con la venta, tal vez hay algún problema organizacional, etcétera, etcétera, ¿bien? Te voy a dar rápidamente. Por ejemplo, en las intervenciones superficiales que se llevan a cabo cuando los ajustes que se pretenden alcanzar son de tipo organizativo y que afectan a las estructuras, procedimientos y sistemas de la empresa adquirida. ¿Sí? Y tenemos las intervenciones profundas, son necesarias cuando la empresa adquirida carece de una clara orientación estratégica y está atravesando dificultades de naturaleza financiera. Acá nos dan qué significa superficial y profundo, ¿no? Superficial es que la empresa no tiene problemas tal vez estructurales, pero sí son afectados por elementos organizativos, ¿bien? Son afectados por su gente, por el papel de los colaboradores. Y en cambio, en la otra intervención, sí hay problemas estructurales, hay una deficiencia estratégica del negocio, tal vez el mercado donde se encuentra ya no es el competidor principal, hay nuevos competidores, los gustos de los clientes han cambiado, hay productos que le están quitando mercado a la empresa, entonces ahí hay un problema de naturalidad financiera también, porque hay una caída de ventas, una caída de utilidades, los márgenes operativos, los márgenes brutos están cayendo, entonces es algo como lo de hoy, ¿no? Hoy día vi en que casi todas las empresas de la Bolsa de Valores de Lima han presentado sus estados financieros y han tenido pérdidas. Todas, casi todas. Hablo de una, dos que por ahí han tenido tal vez un crecimiento positivo, pero no ha sido por mérito propio, sino han sido por otras cuestiones. Pero la mayoría ha tenido problemas financieros en esta pandemia. Y es obvio, totalmente. Pero eh, uno lo pueden ver como una amenaza, pero para otros lo pueden ver como una oportunidad. Dentro de la bolsa de valores, cuando hay estados financieros negativos, las acciones
se reducen, bajan, es algo normal que esto pase, y es una opción interesante para los compradores de acciones cuando están cayendo, ¿no? Compras acciones más baratas. ¿Sí? Es un pequeño paréntesis nada más. Continuamos. Ahora, el proceso de aculturación en la fase de integración. Ya hemos hablado sobre cómo, cuáles son los impactos que tiene el cambio dentro de las personas. Hemos hablado sobre los impactos en el ámbito personal, en el ámbito organizacional y en el ámbito cultural. Bien, recuerda que en una empresa hay diferentes culturas. Ya hemos hablado de manera muy distinta, muy general, dando como un ejemplo exagerado posiblemente, pero muy real, créeme, en donde hay una empresa muy burocrática que está siendo adquirida y la otra empresa, la adquiriente, la empresa promotora, es una empresa más ágil, más flexible, que toma decisiones mucho más rápido. O sea, son dos tipos de cultura, uno donde hay un procedimiento mucho más lento y el otro donde los procesos, las tomas de decisiones son más rápidas. Entonces, eh, cuando hablamos de una empresa que está siendo adquirida, hay un proceso de aculturación, es decir, esta empresa se tiene que normalizar, tiene que tomar la cultura de la empresa que está haciendo, que la está adquiriendo. Y para eso tenemos una matriz, ¿bien? Una matriz de 4 lados que nos da una serie de alcances. Recuerden que este es un marco teórico académico que nos permite definir lo que en vista general es complejo, bien, es dinámico, pero nos permite sentar una serie de bases. Bien, por ejemplo, acá tenemos 4 lados. Tenemos el lado de la diversificación, es decir, la empresa está adquiriendo una empresa de su mismo rubro, o sea, una diversificación relacionada. Por ejemplo, Invet, que es del grupo cervecero, cuando adquirió Bacus, estaba adquiriendo una empresa de su mismo rubro, estaba haciendo una diversificación relacionada. ¿Sí? O por otro lado, ¿no? Si es una diversificación no relacionada. ¿Sí? Estoy invirtiendo o estoy adquiriendo una empresa que no es de mi rubro, es un rubro diferente. ¿Sí? Luego tenemos en la parte de arriba el grado de diversidad cultural de la adquiriente. ¿Sí? Es multicultural, unicultural. Luego tenemos al otro lado la atracción del adquiriente, el grado de cultura, la atracción que tiene el adquiriente es alto, es bajo. Y por último, en la parte de abajo está el deseo de preservar su propia cultura por parte de la adquirida. O sea, la empresa que está siendo adquirida quiere mantener su cultura, quiere mantener su esencia, de acuerdo a eso nos da una serie de opciones, ¿bien? Por ejemplo, si hablamos de una empresa como Invet, que está invirtiendo para adquirir Bacus, ¿bien? En el año 2014, está haciendo una diversificación relacionada. Ahora, el grado de diversidad cultural del adquiriente, que el Invet es una empresa multinacional que está en diferentes países, diferentes culturas, diferentes empresas que ya ha adquirido. Hablamos de una multicultural, ¿bien? Ahora, la atracción del adquiriente es alta, es decir, eh, eh, Bacus se está integrando a una empresa que tiene una cultura corporativa global. Y el deseo de preservar su propia cultura de la adquirida, yo podría decir que no era muy alto de Bacus, porque ya venía de un entorno de diferentes procesos de adquisición. O sea, ella había perdido su cultura esencial Bacus de lo que fue en algún momento la empresa de hielo que empezaron estos dos socios, el señor Bacus, el señor Johnston, ya no era lo mismo, ¿bien? Entonces, hablábamos de un deseo de preservar bajo de su cultura. Entonces, estábamos hablando de una asimilación. Es decir, Inbec estaba asimilando Bacus y al contrario, Bacus también estaba asimilando la forma de trabajo de Inbec. Ahora, si nos ponemos a revisar un poco más sobre la literatura, vamos a entender que hay una serie de factores humanos que están metidos ahí. Ahorita lo vamos a ver en los casos prácticos, ¿bien? Entonces, tenemos una asimilación cuando la empresa asimila la cultura, una integración en donde se integran de manera exitosa. Eso es los casos ideales, ¿bien? Los casos ideales. Luego tenemos un momento de separación o un proceso de separación en donde las empresas no trabajan de manera conjunta, no se integran, no se asimilan, sino coexisten. Hablamos de empresas en donde son muy diversificadas, pero también el deseo de la empresa adquirida es muy alto para preservar su cultura es muy diferenciada a la empresa que está haciendo, por la empresa que está siendo adquirida. Entonces, en ese momento, tiene gestiones separadas y se habla de una coexistencia. ¿Sí?
Y por último, una desculturación cuando tal vez no hay hay un bajo deseo de preservar la propia cultura de la empresa adquirida, ¿bien? Ahora te voy a dar acá algunos casos de fusiones y adquisiciones justamente con lo que hemos hablado hace un momento. O sea, esto es importantísimo porque es como la parte práctica de lo que hemos hablado, ¿bien? Justo hablábamos de Ambet y de Bacus, ¿no? El 2014, Ambet, o mejor dicho, Invet adquiere casi el 100% de las acciones de Bacus. Hay un proceso interesante de integración, pero te voy a darlo de manera general, ¿no? Este tema de la adquisición no fue muy rápido, o sea, ya había muchos rumores por mucho tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué había? Mucho ruido. Ruido, expectativas, colaboradores con ansiedad, problemas, o sea, esto genera problemas psicológicos, ya lo hemos visto durante todo este proceso. O sea, los colaboradores no estaban no tenían mucha información sobre esto y esto les generó mucha ansiedad por mucho tiempo que siempre era un tema de que que iba a ser adquirida, pero nunca fue. Hasta que se dio la noticia oficial que llegó a ser adquirida. Ahora, desde un proceso humano, o sea, hubo un recorte de planillas importante en BAC. Hubo un recorte de planillas importante, obviamente con los pagos dispuestos de ley, pero AMBET implementó una cultura mucho más basada en resultados, ¿bien? AMBET, al tener un enfoque netamente financiero, ojo, netamente financiero, AMBET no es la primera vez que compra empresas de este tipo, ¿bien? Es la empresa cervecera más grande del mundo, tiene más de 400 marcas, ¿bien? Es muy normal para Ambet ir por ahí adquiriendo empresas cada año, pero el enfoque de Invet es netamente financiero, lo hacen para aumentar el valor accionarial. Accionarial, recuerden lo que hablamos en la parte de introducción, que hay el tema del valor al final es para el accionista. Ese es el meollo del asunto de este tipo de operaciones. El accionista, su valor de sus acciones aumenta. Entonces, el enfoque de Invec es netamente financiero. Ellos quieren aumentar valor. Para aumentar valor, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que reducir costos, tenemos que aumentar ventas y eso va a hacer que nuestra utilidad neta aumente. Y realmente fue así, ¿no? Si revisa los estados financieros, de un año a otro año su utilidad creció en un 73% Bacus cuando fue adquirida, luego de ser adquirida. ¿Y por qué? Porque Bacus está orientada a un proceso por ejemplo, familiar, por así decirlo, ¿no? O sea, los colaboradores que tenían más tiempo en la empresa eran los que ascendían en la empresa. Si tú tienes 10 años en la empresa, ya no eres un colaborador de nivel medio, tal vez eres estás en una jefatura, una gerencia, etcétera. Se te da por los años, ¿no? Por tus años, por tu experiencia. En cambio, en BET, la cultura de ellos es más enfocada en resultados, más enfocada en los méritos. O sea, tú ganas lo que tú haces, lo que tú trabajas. Se les implementó el chip del pensamiento de dueño, ¿bien? De dueño. El dueño de lo que trabaja es lo que gana, así se les implementó. Y esa cultura fueron también, Baku la fue asimilando, obviamente, a través de esta operación, ¿no? Entonces, hubo desde un punto de vista personal, hubo obviamente impactos significativos, pero desde un punto de vista organizacional, tal vez le hizo bien a la empresa desde un punto de vista accionarial. Ahora, desde un punto de vista cultural, lo que hemos hablado, hubo un choque de culturas importante, ¿no? Ahora, los colaboradores más antiguos, los que tenían más años, al no acomodarse a la nueva cultura, ¿qué hicieron? Al no acomodarse a la nueva situación, ¿qué hicieron? ¿Qué harían ustedes? Lo que hicieron ellos fue renunciar, retirarse, pérdida de talento, ya lo hemos hablado, lo que sucede cuando no hay un proceso de integración exitoso. Pero esto también abrió la oportunidad a los colaboradores más jóvenes, a los que vieron puestos desocupados y en donde ya no valía tu edad para ocupar ese puesto, sino valía lo que realmente trabajaba, lo que realmente aportabas de acuerdo a tu gestión, ¿no? Entonces, se puede decir que hubo elementos positivos y también elementos debatibles dentro de este proceso de adquisición de Invet a Baco, ¿bien? Sodimac con maestro. Este es otro proceso interesante, ¿no? Muy parecido a lo que he mencionado, el ejemplo anterior, ¿no? Sodimac y maestro, hablamos de una empresa netamente peruana que nació aquí en Perú,
Maestro, y después está Sodimac, que es del grupo Falabella, del grupo chileno Falabella, ¿no? Entonces, el proceso fue muy similar, pero en el tema del ruido fue menor, porque Maestro llegó a consolidarse en un momento, en el 2014, 2013, llegó a consolidarse como una empresa muy importante en su rubro, con más de 28 locales, una gran participación en el mercado, los líderes del mercado ferretero, retail, moderno. Y entonces Sodimac, en su proceso de convertirse en líder del mercado, adquiere por más de 1.400 millones de dólares, de soles, disculpe, a Maestro, ¿no? Adquiere, es un proceso mucho más rápido, no hay mucho ruido, como hubo en el caso de Bacus. Sin embargo, también tenía los mismos paradigmas en cuanto a la gestión. Ellos se basaban bastante en una gestión por resultados. Entonces, Sodimac se integró de manera mucho más ordenada con Maestro y ambos aprendieron diferentes cosas, ¿ah? No solo Maestro de Sodimac, sino también Sodimac de Maestro. Por ejemplo, Maestro tenía la, la, la filosofía comercial de que ellos no eran vendedores, ¿bien? Eran asesores dentro de sus tiendas, ¿bien? Ellos asesoraban al público, a los maestros, a los especialistas constructores, etcétera. Entonces, esa filosofía comercial le fue muy interesante y Sodimac lo implementó en sus tiendas, implementó la filosofía maestro y luego le implementó también en Chile. Eh, fue se compartió ambas culturas, ¿bien? Hubo un proceso de integración más ordenado, donde se respetó las diferentes culturas que había y hubo bastante comunicación, hubo bastantes capacitaciones a los colaboradores que estaban ahí, hubo bastante evaluaciones, aunque tal vez también hubo bastante pérdida de talentos, personas que no se lograron acomodar a la nueva cultura de estos dos conglomerados, ¿no? Fusionados. Y por último tenemos también aquí a Edificar, que fue adquirida por mi banco. Fue un proceso un poco más lineal, por así decirlo, ya que hablamos de empresas netamente peruanas, pero igual Edificar, al ser parte de mi banco, se unía a un gran grupo, a un gran holding empresarial peruano, al grupo Romero. Entonces, esto le abrió la puerta a Edificar a un financiamiento gigante, porque no solo estaba con mi banco, sino ahora ya estaba también con el grupo BCP detrás de eso. Entonces, se convirtieron en la mayor financiera para micro y pequeños empresarios del Perú. Fue lo que ellos buscaban a través de esa sinergia a la hora de adquirir Edificar. ¿Bien? Entonces, aquí algunos ejemplos teniendo en cuenta lo que hemos hablado, ¿no? Ahora, no quiero irme sin antes dar esta pequeña frase de nuestro amigo Ray Kroc: ninguno de nosotros es tan bueno como todos nosotros juntos. Él, para los que no lo conocen, posiblemente es el padre de la franquicia moderna. Muchos lo confunden como el creador de McDonald's. Él no es el que creó McDonald's, ¿bien? Él expandió McDonald's antes que él fuera el dueño de McDonald's. Ya existía McDonald's. Quienes lo crearon, los hermanos McDonald's, ¿bien? Pero su filosofía de que, o sea, juntos somos mejores que separados, no, es una filosofía que hasta el día de hoy le sigue generando bastante éxito a McDonald's, ¿bien? A pesar de los diferentes cuestionamientos y cosas debatibles que tienen empresarialmente hablando, ¿bien? Todas las empresas tienen deficiencias y también fortalezas, ¿bien? Entonces, a los que nos están viendo del Facebook, les agradezco por haber compartido su tiempo conmigo. Encantado de haber estado esta hora hablándoles sobre el proceso de integración. Si les ha gustado, compartan esta información. También a los que nos están viendo del Zoom, les agradezco por su tiempo. Mi nombre es Gerson Hernández. Estamos acabando ya con este módulo, el curso de fusiones y adquisiciones. Hemos hablado durante más de 8 módulos sobre diferentes aspectos a tener en cuenta dentro de los procesos de M&A. Y el día de hoy ya lo damos por concluido esta primera etapa, ¿bien? Les agradezco nuevamente y nos vemos en una siguiente oportunidad si es que no hay ninguna consulta adicional. Bien, no hay ninguna consulta. Bien, creo que no. Les agradezco mucho. Cuídense, nos vemos en una siguiente.